Hola, estamos en un nuevo curso de Geometría Fácil para la Construcción. Hoy veremos y trabajaremos con un pequeño paralelogramo y veremos de resolver y de paso reconocer algunos pequeños conceptos que tenemos que repasar. Voy a pantalla compartida para ver de qué se trata esto. Bien, acá estamos en nuestra página, nuestra aula. A ver, ahí está, ahí generé mi nuevo escritorio. En mi escritorio tengo una hoja A4 ya lista y preparada con el enunciado del problema. En color amarillo tenemos a la vista las acciones que vamos a realizar para poder resolver un problema. Siempre para poder resolver un problema tenemos que hacer al menos 4 acciones, antes de la resolución, por supuesto. Debo identificar qué debo informar, debo reconocer los datos con los cuales cuento, finalmente buscar cuáles son las relaciones que me permiten vincular los datos que tengo con lo que debo informar y finalmente definir en qué momento y con qué herramientas hago cada cosa. En ese contexto, lo que vamos a hacer es trabajar sobre un problema concreto, que dice así: un paralelogramo tiene una base de 12 centímetros de altura, tiene una base de 12 centímetros y una altura de 8 centímetros, y un ángulo de 45 grados. Ese es el ángulo de 45 grados, la altura del mismo de 8 centímetros y la base de 12 centímetros. Dice lo siguiente, pide lo siguiente: hallar el perímetro y el área del mismo. Esto es lo que debo informar. Pero para empezar, veamos, ¿qué es un perímetro? ¿Qué es un área? Debemos tener claro qué son estos conceptos para poder, de alguna manera, nosotros respondernos correctamente la pregunta. Si no entendemos lo que nos preguntan, no podremos definir el plan de acción para resolver una situación. Entonces voy a ir a internet y preguntar definición de perímetro. Y vemos que encontramos por acá. Línea o conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie o figura. Bien, ya tenemos claro qué es un perímetro. Vamos ahora por más, vamos por área. Área. Superficie acotada que se distingue de lo que lo rodea. Bien, ya tenemos un punto de partida para poder responder qué cada una de las incógnitas o lo que nos plantea esta situación problemática. El perímetro sería la línea de contorno. Debo saber el largo total de esta línea de contorno. Y luego el área sería el valor numérico de esta área que se distingue del resto del área, que está coloreada en un color de la gama de los celestes. Esto creo que es, bueno, no tengo la menor idea que es un celestito, creo que podríamos definirlo por celeste. Bien, entonces, ya sabemos que tenemos que informar perímetro, y sabemos que tenemos que superficie. Vamos a ponerlo con otro sinónimo de área. Eso es lo que debo informar, perímetro y superficie. Veamos, ¿qué datos tengo? Los datos que tengo son los que se corresponden con la base. Vamos a asignar el valor 12 centímetros. ¿Qué otro dato tenemos? La altura. 8. Acá hemos cometido un pequeño desliz, le borramos, así que vamos a corregir la fórmula por centímetro, y fíjense que acá esto lo tomé como texto, así que vamos a ser más prolijitos y vamos a volver a escribirlo multiplicado por centímetro, y vamos a decir que son una unidad de medida. Esto lo vamos a alinear porque son dos datos y me gustan las cosas ordenadas, nada más que por eso, y lo que vamos a hacer es subir un poquitito el tamaño para que se vea mejorcito este dato. Entonces, ¿qué otro dato tenemos? El ángulo. Ese ángulo vamos a poner un nombre genérico.
como no somos muy creativos, vamos a ponerle alfa. Y vale 45 grados. Perfecto. Vamos a 12 a la altura. Y vamos a alinear, ahora sí, los datos con que contamos. Ahí estamos. Bien. Entonces, ¿qué otro dato tendríamos? Yo no estaría distinguiendo más datos. Entonces, vamos a buscar relaciones. ¿Qué relaciones tenemos? Veamos. Relaciones. ¿Qué es un área? Lo primero que tenemos que averiguar. Entonces, podríamos encontrar dos relaciones. Una que es la del perímetro. El perímetro, vamos a ponerle per. ¿A qué es igual? El perímetro es igual a la sumatoria, vamos a poner la letra griega que significa sumatoria, vamos a ver si la encontramos, tengo algunos mensajes que vienen apareciendo, a ver si la encuentro por acá, mi letra griega no la estaría encontrando, sí, ya la encontré, acá está, sumatoria de los lados, básicamente, sería mi situación. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Perímetro sería, sí, y esto es base, perímetro sería igual a 2 multiplicado por la base más 2 multiplicado por el lado que acá llamamos L. Por supuesto, como L no lo conozco, voy a tener un error en la expresión acá. Bueno, en realidad al L vamos a poner el lado. Así me genera un error. ¿Por qué motivo? Porque la palabra el lado no lo conozco. Debo calcularlo. Entonces, esta asignación que tenemos por acá, en realidad tendríamos que escribirla así. Esto lo tenemos que agarrar, cortar, y podríamos ponerlo por acá, que es igual a todo esto, y ahí lo ponemos. Así nos queda un poquito mejor. Entonces el perímetro es la sumatoria de los lados, y sería 2 veces la base por 2 veces L, que sería este lado que tenemos por acá. Bien, la otra relación que tenemos es la de la superficie de un paralelogramo, que es base por altura. Entonces, si ambas bases, si ambos lados son paralelos e iguales, lo que hacemos es decir que base por altura es directamente la superficie. Entonces podríamos decir que superficie es igual a base por altura. Y ahí me quedó mal el... Vamos a hacer así. Tendría que poder eliminar el... Así, vamos a hacer así. Vamos a deshacer. Ahí está, base. Esto lo vamos a hacer una trampita, vamos a poner una barra de espacio por algún lado. Base. Ahí vamos a poner un paréntesis. Ahí está, base. Ahí está, por altura. Eso es lo que quería armar, para que quede bien la expresión, para que no se generen confusiones que nos pueden tener algunos dolores de cabeza. Bien, dadas las dos relaciones, tendríamos que plantearnos y revisar qué hacemos y cuándo lo hacemos. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es calcular el perímetro. La pregunta que me hago es, ¿tengo la base? Sí, la tengo. ¿Y tengo el lado? No. Ups, este no lo tengo, entonces no puedo calcular el perímetro. Pero además, noten lo siguiente, no estoy en condiciones de calcular el lado porque no tengo una relación que me permita vincular algún dato conocido con L. Pero miren qué interesante. Si nosotros miramos esto y miramos este ángulo, hay una relación dentro de las relaciones que tenemos macheteadas por acá. Fíjense, seno es opuesto por sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Qué datos tenemos acá? Tenemos el cateto opuesto, el ángulo
y la hipotenusa. El cateto opuesto y la hipotenusa. O sea que la relación seno es igual a opuesto sobre hipotenusa me permitiría encontrar una relación en la que tenemos esto, esto y esto. Entonces la voy a escribir por acá. Y vamos a escribir que el seno de la función alfa es igual a ¿qué cosa? Dijimos a el cateto opuesto, que era la altura, sobre hipotenusa. La altura dividido la hipotenusa, que en nuestro caso se llama L, y le vamos a dar por nombre lado. Ahí está, perfecto. Ahí tendríamos una tercera relación. Bien, tres relaciones y un armado que tenemos que planificar para poder resolver nuestro problema. Fíjense qué interesante. En esta expresión no conozco el lado, pero conozco la altura y el seno. Entonces, lo primero que tendría que hacer sería calcular el lado con el seno. ¿Por qué? Porque me interesa calcular el perímetro. Si tengo el lado, que no lo conozco, y tengo la base, que sí la conozco, puedo calcular el perímetro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Calcular el lado. El lado igual a altura por el seno del ángulo. El seno del ángulo alfa. Un detalle importante. ¿Hemos fijado el ángulo? Sí, pero yo estoy trabajando en altura. Con lo cual, esto para que se facilite mi cálculo, esto es una cuestión, una limitación que tiene mi herramienta de trabajo, lo vamos a calcular por debajo. Entonces, acá ya tengo mi cálculo realizado y fíjense, ¿cuánto valdría el lado? Escribimos simplemente lado y le pedimos que nos muestre el resultado. Y le vamos a dar una cantidad de dígitos menor, total, esto, vamos a ponerle 3 dígitos, me parece razonable. No, vamos a achicarlo un poquito, vamos a ponerle un dígito, pero vamos a cambiar la unidad. Entonces, en lugar de hablar de metros, vamos a hablar de centímetros. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. Y le damos Enter. 5,7 centímetros. Ahí tendríamos un primer resultado parcial. Perfecto. Ahí está. Con el lado, ¿qué haríamos ahora? El segundo paso. El segundo paso, ¿cuál sería? 2, espacio, punto, en marcha. Tendríamos que calcular. Teníamos esto. Ahora vamos por la expresión de perímetro, directamente. No necesitamos más. ¿Por qué? Porque la base la conocemos, el lado, y simplemente tenemos que hacer un calculito por ahí. Entonces ponemos perímetro, lo asignamos como 2 por lado más 2 por base. Y es más, ya le vamos a pedir que nos dé igual. Epa, ahí tengo un inconveniente. Base no lo tengo definido. Ah, porque lo escribí con mayúscula y acá está escrito con minúscula. Somos esclavos, ahí está. Somos esclavos de lo que escribimos y en las computadoras se ve muchísimo mejor. Vamos a subir esto, vamos a reducir la cantidad de dígitos a, hemos dicho, a 1. Vamos a poner en centímetros el resultado y además vamos a subirlo a 14 el tamaño para que se vea mejor la relación. Fantástico. Entonces, el perímetro ya lo tenemos calculado. Es más, vamos a hacer así. Vamos a poner un colorcito celestito, como para que ahí tengamos nuestro segundo paso. Y por último nos quedaría el tercer paso a resolver, que sería calcular el área. Entonces, vamos a calcular tranquilas el área. Ahí estamos. Y vamos por el área. Esto también lo voy a ir alineando porque me pongo con esas cosas. Bueno, cuando va teniendo más años, le molesta lo que se sale del orden. Entonces trata de ser más ordenado, más prolijo, trata de tener menos
elementos que generen confusión. Simplemente pasan estas cosas, entonces uno va buscando la mejor manera de expresar las cosas. No siempre lo logramos, eso es una realidad. Bien, vamos por la superficie, base por altura. ¿Tenemos la base? La tenemos. ¿Tenemos la altura? La tenemos. Este sería un cálculo directo y mucho más sencillo, en el que vas a poner simplemente superficie igual a base por... ¿La altura cuánto valía? La altura ya la hemos fijado acá en minúscula y era 8 centímetros de altura. Perfecto. Y le vamos a pedir que nos muestre el resultado también. Con lo cual tenemos fantásticamente nuestro resultado de 0. Upa, acá hicimos un poquito de lío, me parece. No. Ahí está. 0,96. Bueno, vamos a dejarlo en metros cuadrados porque ahora tengo que modificar un poquitito. Ahí está. Tengo que escribirla en la unidad correspondiente. Ahí está. Centímetros cuadrados. A ver, ¿qué me quedó? 96 centímetros cuadrados. Fantástico. Con lo cual hemos resuelto nuestro problema de hoy. Bastaría ponerle un pequeño colorcito al resultado y hemos resuelto nuestro problema del día de hoy. Con lo cual, no me queda más que darle las gracias por acompañarme y decirle hasta nuestro próximo encuentro con Geometría Fácil en la Construcción.